La conferencia Juárez en Nuevo León, tenemos invitados de lujo, como ustedes podrán darse cuenta, que van a abordar diversos puntos o aspectos de la vida de Juárez y cómo llegó a Nuevo León. Y le voy a pedir a Sergio León que nos presente a la mesa y que inicie esta conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Elvira. Muy buenas noches a todos ustedes. Procedo a la presentación de nuestros panelistas. Se encuentra con nosotros el maestro José Reséndiz Valderas, presidente de la Sociedad Nuevo-Leonesa de Historia, Geografía y Estadística. También el licenciado... También se encuentra con nosotros el licenciado Armando Leal Ríos, presidente de la Asociación Estatal de Cronistas Municipales de Nuevo León, José P. Saldaña. Y también se encuentra con nosotros el licenciado Jorge Pedraza Salinas, cronista de Los Herreras, Nuevo León, y expresidente de la Sociedad Nuevo-Leonesa de Historia, Geografía y Estadística. Muchas gracias por su presencia. Brevemente explicaré la mecánica de este panel. En primer lugar, le vamos a ceder la palabra al maestro José Reséndiz. Cada uno tendrá 15 minutos. Le estaremos dando su aviso de salida un minuto antes de que caduquen estos 15 minutos. Cada uno tendrá sus 15 minutos y al final todos ustedes tendrán la oportunidad de hacerles preguntas durante otros 15 minutos, si así lo desean. Cedemos la palabra al maestro José Reséndiz Valderas con el tema Panorama Nacional, Intervención Francesa. Maestro, adelante. Buenas noches. Bueno, pues el tema pues es bastante ya muy comentado y bastante polémico, y más por tratarse de un transformador de nuestro país, que es el caso de Benito Juárez. Toda transformación provoca polémicas, y más en el caso de lo que hizo Juárez. Pues bien, el tema está enmarcado que es sobre la intervención francesa y el papel que juega Benito Juárez en este conflicto internacional, y está enmarcado en un México que se encuentra bastante parcelado en ese momento. Un México que está violentado por una serie de desórdenes propios de un país que recién nace a la vida independiente, como es el caso de nuestro país. Contaba con un ejército bastante corrupto en esos momentos. Carencia de dinero por todos lados, porque vivía de préstamos, porque México nace en realidad para poder subsistir. Con partidos políticos todavía no muy bien delineados, ni muy bien definidos, aunque ya hablamos de los liberales y los conservadores. Es esta época de la vida independiente de México a la restauración de la República, lo que los historiadores, o algunos historiadores llaman la época de la anarquía. O sea, el término lo dice todo. Un México que se encuentra, decíamos, totalmente parcelado, y que da origen o propicia la aparición de grupos económicos bastante influyentes en la vida política nacional, como es el caso aquí en nuestro estado de Santiago Mindaro, o Terrazas en Chihuahua, que no obedecen de ninguna manera ninguna política nacional, con carencia de transportes en gran forma, que dificulta mucho someter a control los distintos desórdenes que se daban en ese momento, pero también con un país bastante atrasado todavía para estos momentos, entre el 21 y el 67. Un país donde apenas el ferrocarril
estaría por iniciarse en unos cuantos años más. Y el ferrocarril era en esos momentos sinónimo de progreso. Y México se articulaba al mercado internacional de manera bastante deforme. Es días con días cuando se va a articular la economía de manera más sistemática, pero que al final de cuentas va a ir conformando un país donde su desarrollo se va a ir intensificando cada vez más. Es el contexto en el cual se mueve toda esta situación en la que vamos a tratar. Un país que además no hacía mucho tiempo había padecido otra intervención, la intervención estadounidense, que ha traído como saldo la pérdida de más de la mitad del territorio mexicano en una anexión, diríamos, bastante letal por parte de los estadounidenses. Y es con Juárez es otra intervención que se da, la segunda intervención y el segundo imperio. Ahora son los franceses los que han visto en México la posibilidad de establecer un imperio con un emperador que hasta eso lo fuimos a traer. Y es esto lo que va a traer a Juárez en un peregrinaje que se inicia desde el 13 de mayo de 1863 hacia el norte. ¿Y por qué un peregrinaje? Bueno, porque esa invasión, la invasión francesa, se da en un país que no tiene las posibilidades de una defensa efectiva, por lo menos de su soberanía nacional, y menos de rechazar de manera rápida y efectiva a los intereses franceses. Eso hace precisamente ante el peligro de que las tropas francesas llegaran a México, Juárez se ve obligado a buscar la salida hacia el norte. Y es lógico que la busca hacia el norte y no hacia el sur. Y era una amenaza ya muy clara de la llegada de los franceses a México, y Juárez traslada su gabinete con 13 ministros y 11 carretas que traen documentos nacionales a San Luis Potosí. Ahí permanece un buen tiempo y hasta diciembre, mejor dicho, se ve obligado a trasladar otra vez su gobierno a Saltillo. Y es que en estos momentos, cuando está en San Luis Potosí, las fuerzas intervencionistas están amenazando muy peligrosamente con tomar San Luis Potosí. Ya habían tomado Querétaro, Guanajuato, y el paso lógico era San Luis Potosí. Y eso lo obliga a seguir peregrinando hacia el norte, y en diciembre se asienta en Saltillo, y en febrero también, ante la necesidad de más recursos financieros para poder sostener esa lucha, porque los recursos eran bastante escasos, tanto pecuniarios como militares, y eso lo lleva a tener que platicar, con la necesidad de platicar con Santiago Vidaurri, con el cual ya tenía dificultades desde no de ese momento, sino desde antes. Cabe señalar que Vidaurri era un liberal y era uno de los liberales más radicales, pero el poderío que había establecido en Nuevo León lo había llevado a concentrar más sus intereses en un Estado que en la misma nación. Y eso, y ese poderío económico que tenía Vidaurri, que le había permitido establecer una economía de guerra, se lo habían dado
el apropiarse de lo que son los recursos que llegaban por Matamoros y por Piedras Negras, por las aduanas fronterizas. Y eso le había permitido mantener un gobierno con bastantes recursos y que además la anexión que había establecido ya de Coahuila a Nuevo León desde 1856, pues le daba mayores posibilidades de establecer un emporio de esos que facilitaba el sistema nacional en esos momentos, y sobre todo por la falta de comunicaciones rápidas para poder, y además por el debilitamiento que tenía económico y político del sistema nacional mexicano, sobre todo los poderes federales. Y Juárez ve, estando en Saltillo, ve la posibilidad de platicar con Vidaurri en buenos términos para llegar a un acuerdo sobre las aduanas fronterizas. Y eso lo hace, y en febrero se entrevista con Santiago Vidaurri. Platican especialmente sobre las aduanas fronterizas, una charla bastante tensa, y se da con esto, con la negativa de Santiago Vidaurri. Una negativa que se va a dar en términos bastante tensos, a grado tal que Juárez, al tener que regresar a Saltillo nuevamente, es injuriado por el propio hijo de Santiago Vidaurri, Indalecio Vidaurri, y no solo a él y a toda su comitiva. No hubo acuerdo sobre las aduanas fronterizas. Juárez argumentaba, como era cierto, que el interés de la nación ahorita exige que el control pase a la presidencia, y que antes que el Estado estaba el país. Santiago Vidaurri se mantiene en su posición y no hay ninguna posibilidad de arreglo. Entonces, desde esos momentos no había ninguna posibilidad de entendimiento entre Vidaurri y Benito Juárez. Y eso se vuelve mucho más preocupante para Juárez, porque son también los momentos en que algunos generales, sobre Jesús González Ortega, uno de ellos, ya alegan que el tiempo para el cual había sido electo Benito Juárez se había concluido, a pesar de que Juárez, cuando sale en su peregrinaje hacia el norte, antes de iniciar esa marcha hacia el norte, había pedido al Congreso de la Unión poderes extraordinarios, poderes que el Congreso le había concedido, pero a pesar de ello, Jesús González Ortega y Manuel Doblado le están exigiendo ya que renuncie a la presidencia. Eso era en realidad bastante serio en aquellas circunstancias en que se encontraba Juárez. Él, de todas maneras, regresa a Saltillo, y bueno, la situación se vuelve más tensa cuando Vidaurri hace público un comunicado donde tergiversa toda la información, alegando de que lo que el presidente Juárez quería era el control del Estado, y además que se sometieran totalmente a las órdenes de la política presidencial. Y específicamente decía, pidiendo en un plebiscito al Estado, a la población de Nuevo León, que se definieran por la guerra o por la paz. O sea, una tergiversación de la información
bastante burda. Eso a Juárez definitivamente no le pareció bien, y en marzo de ese año, de 1864, va a juzgar o a calificar a Vidaurri como traidor, y a toda la población que lo siguiera se le daría el mismo calificativo. Eso va todavía a establecer relaciones más tensas y la poca posibilidad de llegar a un entendimiento entre los dos personajes. Mientras eso se daba, esas discusiones con Vidaurri, los contingentes federales avanzaban hacia el norte, y cada vez era más peligrosa la situación para los republicanos juaristas. En esas condiciones y en esa situación, Juárez opta por tomar Nuevo León en abril de ese año de 1864. Y eso todavía se complica la situación, porque hacia el interior de Nuevo León Juárez no va a contar con las simpatías del grueso de la población de Nuevo León, y esa situación lo vuelve también mucho más peligroso para lo que Juárez imaginaba. Agradecemos al maestro José Reséndiz Valderas su presentación. A continuación, procedemos a presentar al licenciado Armando Leal Ríos, presidente de la Asociación Estatal de Cronistas Municipales de Nuevo León, José P. Saldaña, con el tema Linares, primer ciudad que se levanta contra el traidor Vidaurri. Adelante, maestro. Entiendo la amable presencia de todos y cada uno de ustedes en este evento cívico como una lección de civismo y de recordación a don Benito Juárez, el benemérito de las Américas, que recorrió los caminos polvosos del norte de México y sobre todo constituyó a la parte del norte, también específicamente a la ciudad de Monterrey, como capital de la República. De eso seguramente nos hablará Jorge Pedraza. Hemos recorrido un poco la historia de México. Leímos a Timoteo L. Hernández, a Israel Cavazos, a Santiago Roel, por supuesto a Jorge, y a muchos otros que hablaron de ese específico momento en que llega Juárez a Nuevo León y que constituye, por supuesto, un bastión de la República Liberal que él defendía. En ninguna parte vemos el nombre de Linares. Está totalmente perdido. Es decir, se da única y exclusivamente la importancia de que está en Monterrey, pero Linares juega un papel importantísimo en este proceso histórico. Ustedes pueden imaginar en Nueva Orleans a Benito Juárez y a todos los liberales expulsados por los Antonio López de Santana haciendo cigarros sin dinero para mandar. ¿No hacían cigarros? Sí, ¿verdad? Sin poder mandarle dinero a la familia. Y aquí entra Linares. Hay en Linares un rico, no digo terrateniente porque no le encuentro muchas tierras, pero Manuel Z. Gómez está ahí en Matamoros. La relación de Matamoros, el puerto del refugio y de Linares, es muy estrecha, de manera tal de que ahí hay un cruce bastante estrecho entre esos liberales y la gente de Linares, y ellos se encargan de darle algunos centavos para que puedan sobrevivir con cierto decoro. De ahí va a salir, por supuesto, la Junta de Brownsville, y recordando al maestro Ceruti, no te pierdas, Armando, procura esquematizar la historia al menos en un plazo determinado, y estamos hablando de 1854, en que se promulga el plan de Ayutla, o la revolución de Ayutla, hasta, por supuesto, 1864, que llega Juárez a Nuevo León y que va a convertir a 3 linarenses en gobernadores de Nuevo León: a Jesús María Benítez y Piniños, a Manuel Z. Gómez, y más tarde, dentro de este mismo proceso, a Juan Crisóstomo
Doria, a Juan C. Doria. Tres gentes totalmente identificadas con Linares. Quizás Juan C. Doria no nació en Linares, nació en Villarán, pero es tan linarense o más como las Marquetas inclusive, ¿no? Y allí vamos a ver esa omisión de la historia de una ciudad mártir como fue Linares, que va a pagar todo su capital, todo su dinero, todos sus ganados, precisamente por apoyar, en este caso, a don Benito Juárez, o al menos la lucha de reforma. Y luego, curiosamente, los linarenses van a ir al Congreso Constituyente de 1857, Sotero Noriega, que es cuñado, es concuño, por cierto, de Jesús María Benítez y Pinillos, ambos casados con hijas de Antonio Leal, de manera tal que ahí tenemos nosotros una relación muy estrecha del juarismo desde México en el Congreso Constituyente. Desde entonces hay una anécdota interesante. José Sotero Noriega escribió una historia maravillosa de Nuevo León y que escribe muchísimo sobre la batalla de Monterrey. Inclusive nos dice que él se lleva a su esposa a vivir a México para llevarse a los hijos de Jesús María Benítez y Pinillos para que estudien y sean hombres de bien. Ellos van a ser, los Benítez y los Noriega, van a ser gente muy prominente en el estado de Nuevo León, y ambos están interaccionados primeramente con todos los liberales que hicieron la promulgación de la Constitución del 57, y luego también con relación a la guerra misma de reforma. Es decir, casi los tres grandes militares, que es Mariano Escobedo, Ignacio Zaragoza y José Silvestre Aramberri, se hicieron ahí en Linares, luchando contra las guerrillas muy aguerridas, por cierto, de Juan José de la Garza, que verdaderamente defendía los intereses de Comonfort en ese choque que hay después de la promulgación de la Constitución de 57. Ahí se van a forjar Ignacio Zaragoza, que está mucho tiempo en Linares, Mariano Escobedo, ni se diga, y por supuesto José Silvestre Aramberri. Hay algo que a los linarenses no les gusta cuando yo digo que la condición cultural y política de Linares es ser proverbialmente intirigoso e institucionalmente chismoso. Pero la cultura jesuita que se arrastra a través de 300 años nos hace ser así. Y este libro de Linares Cruce de Guerra, que es la correspondencia de Guillermo Morales, a que los linarenses no quieren muy bien porque era chapuicillo, no es de la élite social, realmente le informa a Vidaurri de todo lo que pasa en ese proceso que va del Plan de Monterrey de 1865, que es cuando comienza el libro, hasta 1864, que truena Vidaurri. Exactamente. Digo, interesante el hecho de querer, de alguna manera u otra, reivindicar a un noble pueblo, a la siempre señorial y leal ciudad de Linares, en este proceso en que ha sido omisa la historia nacional, inclusive, no sé si Jorge me puede ahorita corregir, también la historia de Nuevo León. Pero Linares fue quemado el 9 de enero de 1865 como consecuencia de todo este movimiento. Un movimiento en donde, sin taxativas, con desinterés, con generosidad, aportó todos sus bienes, todo su dinero, todos sus bienes de campo, y todo su dinero. Qué bueno y qué noble y qué generoso fue Mariano Escobedo cuando, después de la batalla de Santa Gertrudis, todo el botín de Camargo se lo llevó a Linares y le dijo: Linares merece un reconocimiento a su patriotismo y a su heroicidad, y le voy a hacer una hermosa escuela de niñas, que lamentablemente fue destruida en 1955 cuando se construyó la escuela preparatoria número 4, algo increíble, pero bueno, así ocurrió. Le va a construir también el hospital, que sobrevive hasta 1942, y le va a construir lo más importante que requiere la gente, que es el trabajo, la gran fábrica de azúcar La Unión. Todo esto no fue gratuito. Todos los bienes y todo el dinero y toda la gente que tenía Linares entró en este proceso, que fue generosamente correspondido por Juárez, al convertir a la gente de Linares, por sus luces, por su preparación en el gobierno, en esos difíciles años
que van, por supuesto, de la llegada de Juárez a Monterrey en 1864 hasta 1866, que es la batalla de Santa Gertrudis, y que comienza el derrumbe por fin del imperio de los franceses y por supuesto de los traidores. Yo quiero leerles nada más un parrafito, y ojalá que este parrafito les llegue al corazón, porque verdaderamente se escribe en los fragores de ese momento en que Linares se levanta en contra del traidor Vidaurre. Y dice así: a las 12 de la noche del jueves 10 de marzo, recordarán ustedes que Juárez llegó aquí el 11 de febrero, ¿es correcto?, de 1864. Aquí estoy hablando del 10 de marzo de 1864. Las casas consistoriales del republicano ayuntamiento de Linares estaban invadidas por el pueblo. Los faroles coloniales de hojalata de su plaza principal brillaban con más intensidad, y los mechones de petróleo, enarbolados por la muchedumbre, proyectaban una luminosidad fantástica que rememoraba el descontento y enardecimiento popular que culminó con la toma de la Bastilla durante el reinado de los Capetos en la belicosa en Francia, ¿verdad? Entonces, realmente, ese día que se levanta todo el pueblo de Linares en contra de Vidaurre, apoyando totalmente a Juárez, Juárez estaba muy bien enterado de lo que los linarenses hacían. Ya lo dijo ahí, dos grandes líneas de información tiene Santiago Vidaurre: Guillermo Morales, que son sus cartas. Si ustedes leen todas las cartas que escribe Guillermo Morales, van a ver ustedes que todo lo que es la revolución de 55, de 1855 hasta su derrumbe en 1864, la lana, los caballos, las mulas salían del noble pueblo de Linares. Y en el sentido de ese peregrinar de Juárez por el norte fue apuntalado por la economía de la gente de Linares, como bien lo ha manifestado no una vez, sino reiteradas veces Mariano Escobedo. Y el día que tuvo el dinero del botín de Santa Gertrudis, le dice a Jesús María Benítez y Pinillos: ustedes tienen todo el derecho de manejar esta fortuna en favor de ese pueblo heroico, que si bien no es un pueblo militar, que si bien no es un pueblo de ejército, es un pueblo de luz, es un pueblo de gobierno, y es un pueblo que sabe manejar la economía. Desde la Junta de Brosville hasta el derrumbe total de Vidaurre, siempre está latente, está presente la gente de Linares, sobre todo con lo que más cuenta, es decir, información, movilidad, caballos y mulas, y por supuesto talento para poder manejar lo que se conoce como los instrumentos del poder, que bien lo hizo en momentos terribles, que habrá de pagarlo total y dolorosamente el 9 de enero de 1855, cuando Pedro J. Méndez, que si bien es cierto es el del bando liberal, le prende fuego a las 2/3 partes de la ciudad de Linares, como una situación de quererlos amedrentar, pero no puede doblegar ese carácter histórico, carácter heroico que tiene y que se entrega sin distinción alguna a la noble causa de los liberales, a la estructuración definitiva de lo que serán las leyes de reforma. Gloria eterno a Linares, pueblo heroico, y a su gente, y sobre todo que supo corresponder a ese proceso histórico del cual hoy para ustedes damos cuenta. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del licenciado Armando Leal Ríos y procedemos a concederle la palabra al licenciado Jorge Pedraza Salinas con el tema Juárez en Nuevo León. Maestro, adelante. Se preguntarán por qué estamos reunidos aquí este mes, esta semana, este día, hablando de Juárez.
Bueno, pues porque se cumplen 150 años de la presencia del Benemérito de Nuevo León. Los libros de historia patria, lamentablemente, y no de ahora, sino desde que nosotros cursamos la primaria, hacen a un lado esta etapa. ¿De qué hablan los libros de historia de México? Hablan de la llegada de Maximiliano a México. Para muchos historiadores es más importante que un grupo de traidores hayan ido a invitar a Maximiliano a que nos viniera a gobernar a México. Afortunadamente había una persona con su mentalidad muy clara de lo que México necesitaba y no renunció. Juárez tiene que salir, como lo dijo el maestro Reséndiz, de la Ciudad de México, ahí peligraba, y se viene al norte. Muchos caudillos han buscado siempre el norte porque como que encuentran acá apoyo. Y así fue como Juárez llega primero a Saltillo, en el mes de enero de 1864. Y él traía la mirada puesta en Monterrey porque, como dijo el maestro Reséndiz, pues buscaba los ingresos de las aduanas. Eran muy importantes. Y el gobernador Vidaurri no los quería soltar porque él pensaba que eran prioridad del gobierno de Nuevo León. Y es importante establecer prioridades. La patria es primero. Siempre la patria es primero. Entonces llega a Saltillo, de Saltillo busca un acuerdo con Vidaurri, para eso viaja a Monterrey, como aquí se dijo, el 11 de febrero de 1864. ¿Y qué sucede? Que no es muy bien recibido por Vidaurri y por su gente. Y incluso peligra su vida en esa visita. Juárez llega primero a Santa Catarina, que es otro municipio. Linares es uno de ellos, pero Santa Catarina también le dio su apoyo al presidente Juárez. Y ahí recibe gente, recibe apoyos, y llegará a Monterrey el 11 de febrero y duerme en una finca que está al poniente de la ciudad, en aquel entonces pues muy apartada del centro de la ciudad. Es una casa, la famosa Casa del Mirador, que fue mutilada sin que nadie hiciera nada por rescatarla. Incluso en este momento, la placa que tiene ahí de Benito Juárez, señalando que ahí estuvo el presidente Juárez, fue cubierta con pintura del mismo color de la pared. Entonces pasa desapercibida, como si quisiéramos borrar ese hecho histórico, lo cual es muy difícil. Aquí se encuentra el maestro Sergio Reséndiz de Saltillo, y él sabe que allá en Saltillo, la casa donde estuvo el presidente Juárez ha sido convertida frente a la catedral, a un costado de la catedral, y ha sido convertida en el recinto de Juárez, que es la sede del Colegio Coahuilense de Investigaciones Históricas. Pues bien, no logra acuerdos Juárez con Vidaurri, y tiene que, incluso de la propia gente de Juárez le estaba jugando contra, uno de ellos, Doblado se reunió en privado con Vidaurri y tomó acuerdos en contra del presidente Juárez. Por eso el presidente Juárez, regresando a Saltillo, habrá de separarlo del mando militar. Pero cuando regresa Juárez a Saltillo está a punto de morir del disgusto que le causó Vidaurri. Vidaurri y su gente, Julián Quiroga y el hijo de don Santiago de D'Alessio,
toma el carruaje, sale el presidente por la amenaza y Indalecio va disparándole al coche presidencial allí en donde está ahora, donde estuvo el Club Industrial de Juárez y Padre Mier. Ahí lo aborda don Guillermo Prieto, que es uno de los personajes que acompañan a Juárez, pero no, por fortuna no le dan alcance a Juárez. Juárez llega a Saltillo, en Saltillo decreta pocos días después la separación del estado de Nuevo León y Coahuila, que había sido unido en uno solo por Vidaurri. Vidaurri intenta verlo, pero Juárez no se presta porque siente que aquello es pura falsedad. Entonces, de nuevo regresa a Monterrey el 3 de abril de ese año de 1864 y estará aquí 3 meses y medio, 3 meses y 13 días. Aquí nace su último hijo, José Antonio Juárez y Maza, que por cierto el destacado historiador don Jorge L. Tamayo lo trae en uno de sus libros, que nació en Saltillo. Afortunadamente pues hay documentos y encontramos aquí en la oficialía del registro civil y en la propia catedral las actas del registro civil y del bautismo, donde se consigna que nació aquí José Antonio en Monterrey. Pudiera ser que ya viniese doña Margarita embarazada de ese hijo, pero el nacimiento se produce aquí en Monterrey en el mes de junio. Aquí nace también una nieta del presidente. Tenía don Benito 58 años de edad cuando estuvo en Monterrey, cuando fue padre y abuelo casi al mismo tiempo. Es la misma edad en que murió don Miguel Hidalgo y Costilla, a quien le llamaban el venerable anciano, padre de la patria, con 58 años de edad, imagínense ustedes. A veces vemos en la prensa, ¿verdad?, atropellan al anciano de 60 años. Pues yo esos límites no los reconozco. Y muchos de los aquí presentes estarán de acuerdo conmigo. Bien, pues Juárez realiza aquí una gran labor, está a la defensiva, está en contacto con todos y cada uno de los líderes que están en todo el país. No había internet, pero él mantenía la comunicación y nunca dobló las manos. Tan es así que finalmente en el 1867 un nuevo leonés, el general Mariano Escobedo, le ayuda a triunfar en Querétaro. Ese es el triunfo de la República. Hay tantas cosas que decir, la mayoría están dichas en este libro de Juárez en Monterrey, que yo recomiendo su lectura porque el autor es amigo mío. Aquí en Blanquita tiene un ejemplar para que usted lo pueda ver. El libro, le estaba diciendo al maestro Reséndiz que hace 50 años con ese trabajo ingresé a la Sociedad de Historia. Entonces lleva 4 ediciones ya. Las 4 están agotadas. Otra más. Sí, mire, si usted me deja sus datos, yo le prometo hacérselo llegar. Sí, sin costos. No, es que no es un bestseller, es un bestseller. Entonces, solamente para concluir, estimado Sergio, tengo un párrafo
pero más vale que sobre y no que falte. Bien, estando en Monterrey, Juárez recibe una invitación de Maximiliano para unirse a su gobierno, y Maximiliano le ofrece que lo va a perdonar, que le da la amnistía y que se una a su gobierno, que todo va a quedar muy bien. Entonces escribe Juárez una carta que se publica en la prensa de la región, incluso en un periódico de Matamoros, que dice Juárez a Maximiliano: es dado al hombre, Señor, atacar los derechos ajenos, apoderarse de sus bienes, atentar contra la vida de los que defienden su nacionalidad, hacer de sus virtudes un crimen y de los vicios propios una virtud. Pero hay una cosa que está fuera del alcance de la perversidad, y es el fallo tremendo de la historia. Ella nos juzgará. Y firma Benito Juárez. Muchas gracias. Muchas gracias al licenciado Jorge Pedraza Salinas, cronista de los Herreras de Nuevo León y expresidente de la Sociedad Leonesa de Historia, Geografía y Estadística. Procedemos al espacio de preguntas. Nada más les pido de favor que aquellos que quieran formular alguna pregunta, tenemos un micrófono por acá, y levanten la mano por favor para ir en un orden. Tenemos por aquí. Bueno, aclaro, me pide el maestro que aclare que son 15 minutos entre todos, no para cada uno. Vamos a proceder a la pregunta. Levantó la mano primero aquí el señor, luego levantó la señora de rojo por acá, y luego procedemos aquí al señor. ¿Podemos ir en ese orden según levantaron la mano, por favor? Le encargo el micrófono para el señor de lentes. Qué amable, gracias. Son Flores, Corista de García. Me interesa el itinerario de la ruta de Juárez entre Monterrey y Saltillo. En esa breve ruta, mi pregunta es que supuestamente pernoctó, aunque sea breves momentos, en Rinconada, antes de llegar a su sede de descanso, que era la sede de Santa María, en Ramos Arizpe, y posteriormente a Saltillo. No he encontrado documento que testifique eso, si realmente estuvo cercano a la hacienda de la Rinconada, porque al parecer no se fue por Camino Real conocido, sino por dentro, de Santa Catarina García, por dentro le salía acá por Rinconada y pernoctar en Santa María y luego llegar a Saltillo. Mi pregunta es si realmente estuvo en Rinconada para incluirlo como parte itinerario pues de la ruta de Juárez. ¿Su pregunta va dirigida a algún panelista en particular? Bueno, que pueda contactarme esa ruta geográfica, no desconozco. Bueno, hay muchos aspectos que se comentan, pero que no están en documentos. Y lamentablemente el historiador busca los testimonios escritos, busca que las piedras hablen, en fin, lamentablemente nuestros coterráneos de aquel entonces pues ya no viven. Yo no he encontrado ese dato, como también me decían que doña Margarita Maza de Juárez, al salir de Nuevo León rumbo a Nueva York, a Estados Unidos, porque estuvo allá también, Nueva York, allá murió su hijo Antonio, que nació aquí en Monterrey, pues dicen que estuvo en Cadereyta, que estuvo en China, pero yo no he encontrado el testimonio escrito, ¿sí? Ojalá, todos los días encontramos cosas nuevas, ¿no? Ojalá lo hallemos, ¿verdad? Por ahí debe estar esos tesoros, porque me he encontrado también como periodista que la historia es noticia. La historia da muchas noticias. ¿Por qué? Porque aunque hayan sucedido en el pasado,
para nosotros son nuevas, son realmente noticias. Yo le ofrezco investigar, los maestros. De lo que sí estoy seguro es que estuvo en Santa Catarina, porque hay documentos, hay cartas del propio presidente, de un sacerdote que estaba ahí, en fin, todo esto. Y aquí el maestro Jorge Santiago, que es de por ahí, lo puede constatar, ¿verdad? Corroborar. En el archivo están los documentos. Si usted encuentra algo de Inconad, bienvenido. Vamos a seguir en el orden de como levantaron la mano, por favor, aquí con la señora enfrente. Tenemos micrófono. Adelante. Para cualquiera de los maestros, me llamó mucho la atención un pequeño libro que edita la universidad, hablando de presidente Juárez, donde maneja, y yo no entiendo cómo con las carretas, llevando todo el archivo de la nación, y que encontrara una cabida con auxilio de gente muy cerca. Se me está por este nombre, pero lo cierto es que estuvieron 3 años, entiendo, en una cueva. Ahora, yo digo, ¿y con qué estaba manejándose este señor francés? ¿Y cómo se llama eso? Maximiliano y Carlota. ¿Cómo manejaron esos 3 años? Administrativamente, fiscalmente, o sea, yo me hago esa pregunta, ¿cómo manejaron los papeles? Porque andaban detrás de ellos para lo que querían los documentos. Te quito todo, poder y archivo, creo yo. Muchas gracias. Maestro. Hay otra más. Algo vi, una revista, que hablan de un hijo del maestro Juárez. Es bien poquito, pero pues como que, perdón, como que se quiso valer de ese gran triunfo de su papá y no hizo nada. Eso es todo. Muchas gracias, maestros. Vamos a ir aquí con el señor de aquí. Ahorita contestan los maestros, luego pasamos con el maestro y luego vamos. Esta pregunta es para los maestros presentes. Perdón, ¿van a hacer algún comentario en relación a la pregunta de la señora, maestros? Bueno, no sé si se refiere al hecho de que si Maximiliano al final de cuentas se copió de los papeles, esa es la pregunta, ¿no? Que me pareció bien admirable que haya contado nuestro presidente con ese apoyo, porque allí nos dice que en esos 3 años las personas que tenían todo el archivo de la nación protegido daban su vida, sí, y no permitían que llegara nadie. Sí, él se fue a ese lugar porque él se recordó de que en ese lugar de ahí eran originarios unas personas, eso viene en el libro que ustedes señalan, que habían ido a solicitarle, a quejarse de que para acá un cacique regional se había apropiado de sus tierras, y se acuerda de eso y dice, pues vamos a pasar por ahí, y encuentra mucha. El lugarcito se llama Gatuño, está a unos cuantos kilómetros de Matamoros, muy cerca de allí, y Matamoros, Coahuila, sí. Y lo llevan primero a lo que es el pozo de, ¿cómo se llama? Primero al pozo tiene el nombre de un animal, y luego de ahí se lo llevan a la cueva de Tabaco. Sí, inclusive me llevaron allí pues gentes muy entusiastas, y murieron 2 personas que fueron asesinadas no porque andaban buscando precisamente los papeles, y ellos pues lo vendieron con su vida como se le había prometido a Juárez, y
papeles después de terminada la intervención francesa, los van a rescatar y los rescatan ya en la presidencia de Juárez. Ese es lo que, de acuerdo con el límite que se señala, eso es lo que se comenta, y bueno, eso es lo que está precisamente en la información sobre todo del periódico oficial. ¿Sí? Muchas gracias. Ahora sí, señor. Sí, esa es una pregunta para este presente. No sé si puedas ahondar un poquito cuáles fueron las causas, razones, motivos de ese acercamiento que hablas de Doblado y de otra persona con Vidaurre, y porque más allá de una simple capricho, puede haber toda una actitud, una conducta hacia la forma de no tan siquiera de conducir la guerra, sino también de un proyecto de gobierno, un proyecto de nación. Entonces no sé si podrías ahondar, aunque sea un poquito, porque al final de cuentas también los personajes eso impacta mucho en su conducta y en sus actitudes, que trascienden y afectan o benefician, según sea el caso. Sí, yo me refería al caso de Jesús González Ortega y Manuel Doblado, ambos con una gran responsabilidad en los contingentes militares. Jesús González Ortega ya con una victoria muy importante en Puebla, con gran fama, pero había ya para esos momentos bastantes inconformidades que estaba dando al mismo tiempo y las pocas posibilidades que veían el triunfo, y eran cuestiones meramente políticas, a pesar de que Manuel Doblado tenía amistad incluso con Santiago Vidaurre, y cuando están aquí precisamente Vidaurre pone como condición de que se salgan las fuerzas militares que estaban apoyando a Juárez aquí en Nuevo León, y eso lo consiente Doblado sin miramientos, sin aprobación de Juárez. Eso no habla muy bien de él, por eso después lo va Juárez, el sencillo lo va a relevar. ¿Sí? Pero no eran más que ambiciones de poder, yo lo veo así, y incluso después Jesús González Ortega va a tener que abandonar el país, y cuando entra lo van a fusilar porque por quererse meter en la política, era la condición de que tan pronto regresaran lo justiciaron y así pasa. Pero yo no encuentro una razón más fuerte que ya el descontento político que había sido interior. Muy bien, tenemos una pregunta por acá, aquí, por favor. Ahí él está primero y luego el señor de lado nos había levantado la mano. Bien, buenas noches. Pues más que una pregunta, yo quiero hacer un planteamiento. Así como Armando hizo alusión a esa omisión que suele incurrir Linares dentro de las historias generales de Nuevo León y de México, yo quiero también aludir a los periódicos que circularon en Monterrey en la época que Juárez estuvo en la ciudad. Yo he encontrado que hubo 4 periódicos, pero no hay autores que los describan, que los aborden, que nos hablen de ese tema, de ese capítulo, los periódicos liberales de Monterrey en 1864, justamente cuando Juárez estuvo aquí hace 150 años. Es un planteamiento general. Muchas gracias. El señor de lado nos había solicitado una pregunta. Para felicitar a la Sociedad Neolonesa de Historia y Geografía Estadística de la Asociación de Cronistas José P. Saldaña, que en coordinación con la Dirección Cívica del Estado organizan este evento en un momento trascendental en la historia de Coahuila y Nuevo León. Efectivamente, en Coahuila se iniciaron los eventos el 9 de enero, que es cuando llega el presidente Juárez a Saltillo. Ya desde diciembre habían llegado doña Margarita y parte de su familia. Y bueno, yo lo que se comentaba sobre la Cueva del Tabaco, efectivamente al regresar Juárez, después de estar aquí en Nuevo León por el acercamiento de las tropas imperialistas, sigue una ruta diferente, y los cronistas ya han hecho, en el caso de Coahuila, la ruta de Juárez, y con una bandera nacional, y ya ven cómo son de tercos los cronistas. En cada lugar donde estuvo Juárez hicieron el recorrido, la ruta de Juárez. Yo quiero hacer 2 planteamientos. Uno,
Efectivamente, el 4 de septiembre de 1864, Juárez deja Coahuila y allí en el Gatuño, que le nombra Congregación Hidalgo, entrega parte de los archivos de la nación que los custodios laguneros, que fueron varios los que murieron, ¿verdad?, torturados en la Cueva del Tabaco. El 4 de septiembre habrán de culminar los eventos en la congregación tomó de Matamoros hace todos los años, con el apoyo de una escuela técnica, la ceremonia en la Cueva del Tabaco. Pero ese mismo día, 4 de septiembre de 1864, Santiago Vidaurri, Quiroga y otros se adhieren al imperio, curiosamente, esa misma fecha. Bien, ¿cuál fue el cargo importante que recibió Vidaurri en la corte del emperador Maximiliano? ¿Y en qué condiciones en la Plaza de Santo Domingo el general Porfirio Díaz fusila a Santiago Vidaurri en su condición, como bien lo dice el licenciado, de un traidor, después de haber sido brazo fuerte, como todos los gobernadores que tenían el poder económico y no la república, había defendido a la reforma? Por eso el constituyente le apoya a Santiago Vidaurri y no logra Juan Antonio Lafuente y otros diputados constituyentes por Coahuila que en la Constitución de 1857 aparecemos como Estado de Nuevo León y Coahuila, y traición al final. Dos cosas: ¿qué cargo ocupa Santiago Vidaurri que tiene que ver con los dineros en el imperio de Maximiliano? Y dos, ¿cómo estuvo ese acto final con el fusilamiento allí en la Plaza Santo Domingo, en la Ciudad de México, de Santiago Vidaurri? Bueno, él le dio la responsabilidad del dinero, que ahorita se me está yendo el nombre específico, tesorero, sí, el tesorero, y cabe señalar que Vidaurri es denunciado porque no lo encontraron. Vivía en México en una casa y escondido, y lo denunció un gringo porque no le pagaba la renta de la casa, porque no tenía dinero. Y así fue como lo encontraron y lo fusilan con vendados de los ojos y por la espalda, como deben ser los traidores. Sí. Con música de los cangrejos. Muy bien, una pregunta más aquí. Aquí está el micrófono para Mario, por favor. Bueno, antes que nada, para felicitar a los panelistas por sus excelentes exposiciones. Bueno, la pregunta es: ¿cuál consideran ustedes que es el origen de la problemática Juárez-Vidaurri? Se habla mucho de lo de las aduanas, pero también se habla, generalmente los historiadores así lo manejan, sobre esta cuestión de ese movimiento que se dio en 1860, el llamado movimiento de los congresistas. Se dice, al menos, que ahí fue el origen de ese rompimiento entre Juárez y Vidaurri. No sé cuál sea la opinión de los panelistas, porque probablemente a raíz de ese movimiento de 1860 se da ese rompimiento, ya ese sentimiento de Vidaurri contra Juárez, pero pudiera haberse agravado con la situación de las aduanas ya cuando se le solicita el apoyo durante la intervención francesa. Entonces yo quisiera saber la opinión de los panelistas en este sentido, o si hay algún otro motivo que diera origen a esta problemática tan polémica, tan interesante de Juárez-Vidaurri. Bueno, yo pienso que no es de ahora el tema de la traición. Tan es así que fueron un grupo de reaccionarios a ofrecerle el gobierno de México hasta el lugar donde estaba Maximiliano. Resultaba muy atractivo para Vidaurri manejar las aduanas. Si usted tiene un presupuesto a su disposición
que le vengan a decir de repente que ya no lo tiene, eso duele, ¿verdad? Eso duele y sobre todo que él se sentía muy nuevoleonés. Él aducía que era para el Estado de Nuevo León, no para él. Y en ese grupo, pues, hay gente como Don Lado, que también saben que la tradición paga, que puede pagar. Insisto, no es de ahora el tema de la tradición. Es algo, hay un libro por ahí muy interesante sobre la tradición. Se me va el título ahora, pero tiene sus atractivos, ¿eh? En este caso, pues era el poder. Ese era el mayor atractivo. Vidaurri pues había manejado a su antojo 2 estados unidos en uno solo, Nuevo León y Coahuila. Por cierto, salgo un poquito del tema para decir que en ese periodo en que están unidos Coahuila y Nuevo León nace Venustiano Carranza, y por eso el exgobernador Moreira se molestaba conmigo porque yo decía que los nuevoleoneses compartíamos con Coahuila el origen de Carranza. ¿De pesquería, no? ¿Su abuela era de pesquería chica? No, y aparte 4 ciénegas pertenecía al estado de Nuevo León y Coahuila, 4 ciénegas donde él nació. En ese año formaba parte del estado de Nuevo León y Coahuila. Pero en fin, lo sintieron, con todo respeto para el maestro Reséndiz, que es de Coahuila, no queremos robarles a Carranza. Queremos compartirlo, maestro. Por favor, maestro, un comentario. Sí, un comentario sobre lo que hizo, porque es muy interesante cómo se va incubando esta diferencia fuerte y sobre todo, vuelvo nuevamente a mencionar Linares. Julián Quiroga está ahí cuando le manda una carta Vidaurri diciendo que él va a ir por Ramos Arizpe o por detrás para darles corral a los congresistas y terminar con ello. Lamentablemente el mensaje se conoció y lógicamente por el centro de la montaña se va Eugenio García, les da ahí en Ramos Arizpe, mata a Juan Suazua, y de ahí hay un rompimiento muy fuerte entre los dos grupos, pero obviamente siempre hay un origen, y ese origen se origina por una infidencia, podríamos llamar así, de la carta que le manda Vidaurri a Julián Tirado a Linares, que ahí está saqueando, por supuesto, los tesoros, porque siempre se iban a esa ciudad que tenía recursos, y ahí inmediatamente por la sierra lo conocen los congresistas en Galeana, de que por allá va a ir Vidaurri, y yo siento que de ahí, tú sabes lo que ocurre después, la gente definitivamente abomina de Vidaurri, se va al centro y se empieza otra lucha. Llámese Araberri, llámese Mariano Escobedo, llámese todos los Ruperto Martínez y Modesto Arriola, que por cierto está ahí, en ese año muere, precisamente del 64, pero realmente hay un origen de ese rompimiento de Vidaurri con los liberales que lo habían hecho a él. En este caso, todos los que yo menciono ahorita, ¿no? Porque evidentemente estamos hablando de un contexto histórico y en este caso los que participaban ya los he mencionado, obviamente para darle fuerza militar a Vidaurri. Muy bien, le pasamos el micrófono aquí a Esaú, por favor. Bueno, para mí es una propuesta para el licenciado Pedraza y sobre todo para el maestro Reséndiz como presidente actual de la Sociedad Histórica. Como bien dijo el licenciado Pedraza, Juárez pernoctó en la casa del Mirador el 11 de febrero de 1964, pero el 12 y el 13 de febrero de ese mismo año pernoctó en la casa de Manuel Zeta Gómez, que es actualmente el Banco ICSE, que está en Galeana y Padre Mier, y en la casa del Mirador hay una placa, y en el Banco ICSE no hay ninguna placa que mencione que ahí pernoctó Juárez 2 días. Mi propuesta es para poner alguna placa en ese lugar de que Juárez pernoctó esos 2 días, y poner también que esa casa perteneció al exgobernador y constituyente de Nuevo León, Manuel Zeta Gómez.
Maestros, ¿algún comentario? No, digo, definitivamente tiene razón. Digo, realmente la gente la participación de Manuel Z. Gómez fue fundamental desde cualquier punto de vista, menos viéndolo del aspecto de militar, que generalmente creo que la historia nacional dice, ¿no? Habla de batallas, habla de muertes, habla de traiciones, pero muchas veces no ve el aspecto humano en que se movían todos esos personajes. Y realmente Manuel Z. Gómez, ya lo comentaba al principio, tiene relación con Juárez desde el 64 y la sigue teniendo como constituyente y la sigue teniendo después con la defección de Vidaurri y siguen apoyando invariablemente a Juárez durante todo el tiempo que está aquí. Es decir, no es gratuito ese apoyo. Lo que pasa es que ahí en el banco donde perteneció su casa no hay ninguna placa. Ah, sí. No, la pregunta es poner una placa, como en la casa de mi adorno una placa, poner sí. una placa ahí en el banco que diga aquí terminó Juárez. Más bien llévate la placa del mirador. Es que la del mirador está en un franco, nadie la ve. Pero les perdió tiene una placa que en el mapa dice no hay nada. De hecho, la plática de Vidaurri con Juárez fue en la casa de Manuel Z. Gómez, que en última instancia ahí se tomaron acuerdos vitales, ¿no? que obviamente eran irreconciliables las posiciones de los dos, tanto de Juárez como Vidaurri. Entonces, como te digo, los lugares históricos, lo de la Cueva del Tabaco es muy célebre porque hay una novela muy bien pormenorizada, y la situación de Manuel Z. Gómez, que verdaderamente cargó con toda esa estadía de Juárez en el norte, pues realmente no la toman muy en cuenta. Se toman en cuenta las batallas, inclusive, como decía Toño, es importante saber si estuvo en Rinconada, dónde durmió. Así se pierda muchísimo de vista los eventos que ocurrieron en China y en Bravo y en Dr. Cos y en los Aldamas. Nadie de los que estamos aquí hemos visto que la gente de Aldamas, de China, de Bravo, de Dr. Cos, fue prácticamente los que van a empezar a engrosar ese ejército que al final de cuentas, como bien lo ha escrito Mario Treviño, llevaron a cabo la derrota del imperio en Santa Cruz. Ramón Palacios tiene un comentario, una pregunta. Muchas gracias. Primero que nada, felicitar al panel, mis respetos. Tengo el gusto, placer y privilegio de conocer a los cuatro. Excelente. Concurro con la mayoría de los aquí presentes y quisiera agregar un poquito a la propuesta del profesor Sergio Reséndiz de Saltillo. Él nos comenta que el jueves 3 de abril se conmemora el 150 aniversario que el presidente Juárez establece el gobierno de la República en Monterrey. Creo que es una excelente propuesta del licenciado Saúl García y muchos de los aquí presentes de recordarlo y volver también a arreglar esa placa que está tapada, poner otra más y por qué no también, como nos lo solicita el profesor Sergio Reséndiz, que se me hace muy buena idea, poner una placa en el edificio donde estaba establecido el Palacio de Gobierno. Ya. O sea, darle una arregladita en las calles de Escobedo y Morelos. Entonces, si ustedes están de acuerdo y nos acompañan a esos eventos, me gustaría, pues a través de conocidos, amigos, buscar el patrocinio de estas placas, hacerlas y que el 3 de abril nos acompañaran, no nada más a una guardia de honor en su monumento, sino también establecer las placas, a reserva de su mejor opinión. Sobre ese comentario, Juan Ramón, me gusta porque hubo un tiempo en donde Timoteo L. Hernández, Ciro El Cantú, toda la raza de Montemorelos estaban muy atentos a eso. Nos hemos perdido muchas veces en la obligatoriedad de nuestra parte de hacer algunos señalamientos de este tipo. Es decir, cuando se rescataron inclusive los restos de José Silvestre Ramírez y se llevaron al monumento, como muchos otros, era un grupo de gente muy bien establecida, pero que contaba con el aspecto, con el respaldo del gobierno. De repente, bueno, se ha sido un poco omiso en esto, y qué bueno que estás tú aquí presente, porque verdaderamente la propuesta que hace aquí el caballero es muy de tomarse en cuenta y buscar la manera, ya lo ha dicho muchas veces Héctor Jaime Treviño, es decir, si no tenemos el respeto por las estatuas, si no tenemos el respeto por los lugares célebres, que son parte de esa historia, entonces estamos fallando. Coahuila lo hace. Digo, en esto hay que tenerle mucha envidia. Y nosotros cuando estuvimos en el colegio de historia, estuvimos en Coahuila y en San Luis Potosí, y sabíamos en aquel tiempo la pasión que la gente tenía por cada uno de los hechos históricos. Aquí
como que la gente es más dada a la productividad, a la industria, pero bueno, de alguna manera u otra, el sentimiento y el espíritu de cada uno de los que constituimos el pueblo Nuevo Loret debemos de ser muy celosos de esos detalles, o de celebrar, vaya, una situación tan sentida como es Juárez en Monterrey, constituido además como capital de la República. Sí, yo quiero aprovechar que está aquí el director de Acción Cívica y su propuesta, ir un poquito más allá. Nos hemos dado cuenta que muchas placas en nuestra ciudad han desaparecido. Van y las venden por kilos, les dan 20 pesos por ellas, no respetan ni a los muertos. En los panteones han desaparecido cantidad de placas. En la plaza que lleva el nombre de Rogelio Cantú en la colonia Cumbres, solamente quedó el pedestal, pero nadie sabe que lleva el nombre de Rogelio Cantú, el fundador del periódico El Porvenir. En Los Herreras, la estatua de Piporro tenía placas en los 4 costados, ya no tiene ninguna. La propuesta es, vamos a luchar porque se pongan placas, pero vamos a buscar otros materiales. Puede ser el mármol, puede ser el granito, algo que cuando intenten desprenderlo se quiebre o que no les dé nada por ellos. Es que les resulte improductivo a los ladrones, porque eso de que no respeten ni la paz de los sepulcros ya va muy lejos. Hubo un tiempo incluso que desaparecieron los monumentos en el Cerro de la Silla, un alcalde lo vendió, de Alfonso Reyes. Hubo un tiempo en que abrieron una avenida en el Panteón del Roble y se llevaron ahí varias tumbas. Entonces respetemos a los muertos, no solo respetémoslos, honrémoslos y démosle un sepulcro para ellos de honor. Guadalajara, el Distrito Federal, tiene la rotonda de los hombres ilustres, Saltillo también la tiene. ¿Por qué no revivir aquí el proyecto de crear una verdadera rotonda de los personajes ilustres? No solo la que está aquí en la gran plaza, ahí debajo de los monumentos de los próceres, o que algunos están dispersos en un panteón, otros en otro. Es decir, hacer una verdadera rotonda de los personajes ilustres. Se hablaba del lugar del obispado, pudiera ser un sitio para ello. Se hablaba también del Paseo de Santa Lucía. En fin, ideas hay muchas, pero hay muchos personajes que aún faltan incluir en esas necrópolis. Yo creo que no debemos olvidar. Me comprometo a buscar los patrocinadores y el material para tomar esa propuesta. La siguiente reunión nos ponemos de acuerdo. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos a todos ustedes su presencia y por supuesto a nuestros panelistas que nos hayan compartido su conocimiento y ese ánimo que imponen sus palabras. Muchas gracias. Buenas noches.
de manera más sistemática, pero que al final de cuentas va a ir conformando un país donde su desarrollo se va a ir intensificando cada vez más. Este es el contexto en el cual se mueve toda esta situación en la que vamos a tratar. Un país que además no hacía mucho tiempo había padecido otra intervención estadounidense, que ha traído como saldo la pérdida de más de la mitad del territorio mexicano en una anexión, diríamos, bastante letal por parte de los estadounidenses. Y es con Juárez es otra intervención que se da, la segunda intervención y el segundo imperio. Ahora son los franceses los que han visto en México la posibilidad de establecer un imperio con un emperador que hasta eso lo fuimos a traer. Y es esto lo que va a traer a Juárez en un peregrinaje que se inicia desde el 13 de mayo de 1863 hacia el norte. ¿Y por qué un peregrinaje? Bueno, porque esa invasión, la invasión francesa, se da en un país que no tiene las posibilidades de una defensa efectiva, por lo menos de su soberanía nacional, y menos de rechazar de manera rápida y efectiva a los intervencionistas franceses. Eso hace precisamente ante el peligro de que las tropas francesas llegaran a México, Juárez se ve obligado a buscar la salida hacia el norte. Y es lógico que la busca hacia el norte y no hacia el sur. Y era una amenaza ya muy clara de la llegada de los franceses a México, y Juárez traslada su gabinete con 13 ministros y 11 carretas que traen documentos nacionales a San Luis Potosí. Ahí permanece un buen tiempo y hasta diciembre, mejor dicho, se ve obligado a trasladar otra vez su gobierno a Saltillo. Y es que en estos momentos, cuando está en San Luis Potosí, las fuerzas intervencionistas están amenazando muy peligrosamente con tomar San Luis Potosí. Ya habían tomado Querétaro, Guanajuato, y el paso lógico era San Luis Potosí. Y eso lo obliga a seguir peregrinando hacia el norte, y en diciembre se asienta en Saltillo, y en febrero también, ante la necesidad de más recursos financieros para poder sostener esa lucha, porque los recursos eran bastante escasos, tanto pecuniarios como militares, y eso lo lleva a tener que platicar, con la necesidad de platicar con Santiago Vidaurri, con el cual ya tenía dificultades no de ese momento, sino desde antes. Cabe señalar que Vidaurri era un liberal y era uno de los liberales más radicales, pero el poderío que había establecido en Nuevo León lo había llevado a concentrar más sus intereses en un Estado que en la misma nación. Y eso, ese poderío económico que tenía Vidaurri, que le había permitido establecer una economía de guerra, se le habían dado el apropiarse de lo que son los recursos que llegaban por Matamoros y por Piedras Negras, las aduanas fronterizas. Y eso le había permitido mantener un gobierno con bastantes recursos, y
y que además la anexión que había establecido ya de Coahuila a Nuevo León desde 1856, pues le daba mayores posibilidades de establecer un emporio de esos que facilitaba el sistema nacional en esos momentos, y sobre todo por la falta de comunicaciones rápidas para poder, y además por el debilitamiento que tenía económico. La conferencia Juárez en Nuevo León, tenemos invitados de lujo, como ustedes podrán darse cuenta que van a abordar diversos puntos o aspectos de la vida de Juárez y cómo llegó a Nuevo León, y le voy a pedir a Sergio León que nos presente a la mesa y bueno, que inicie esta conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Elvira. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Procedo a la presentación de nuestros panelistas. Se encuentra con nosotros el maestro José Reséndiz Valderas, presidente de la Sociedad Nuevo-Leonesa de Historia, Geografía y Estadística. También el licenciado... También se encuentra con nosotros el licenciado Armando Leal Ríos, presidente de la Asociación Estatal de Cronistas Municipales de Nuevo León, José P. Saldaña. Y también se encuentra con nosotros el licenciado Jorge Pedraza Salinas, cronista de Los Herreras, Nuevo León, y expresidente de la Sociedad Nuevo-Leonesa de Historia, Geografía y Estadística. Muchas gracias por su presencia. Brevemente explicaré la mecánica de este panel. En primer lugar, le vamos a ceder la palabra al maestro José Reséndiz. Cada uno tendrá 15 minutos. Le estaremos dando su aviso de salida 1 minuto antes de que caduquen estos 15 minutos. Cada uno tendrá sus 15 minutos y al final todos ustedes tendrán la oportunidad de hacerles preguntas durante otros 15 minutos, si así lo desean. Cedemos la palabra al maestro José Reséndiz Valderas con el tema Panorama Nacional, Intervención Francesa. Maestro, adelante. Buenas noches. Bueno, pues el tema pues es bastante ya muy comentado y bastante polémico, y más por tratarse de un transformador de nuestro país, que es el caso de Benito Juárez. Toda transformación provoca polémicas, y más en el caso de lo que hizo Juárez. Bien, el tema está enmarcado que es sobre la intervención francesa y el papel que juega Benito Juárez en este conflicto internacional, y está enmarcado en un México que se encuentra bastante parcelado en ese momento. Un México muy político del sistema nacional mexicano, sobre todo los poderes federales. Y Juárez ve, estando en Saltillo, ve la posibilidad de platicar con Vidaurri en buenos términos para llegar a un acuerdo sobre las aduanas fronterizas. Y eso lo hace, y en febrero se entrevista con Santiago Vidaurri. Platican especialmente sobre las aduanas fronterizas, una charla bastante tensa, y se da con esto, con la negativa de Santiago Vidaurri. Una negativa que se va a dar en términos bastante tensos, a grado tal que Juárez, al tener que regresar a Saltillo nuevamente, es injuriado por el propio hijo de Santiago Vidaurri, Indalecio Vidaurri, y no solo a él y a toda su comitiva. No hubo acuerdos sobre las aduanas fronterizas. Juárez argumentaba, como era cierto, el interés de la nación ahorita exige que el control pase a la presidencia, y que antes que el Estado estaba el país. Santiago Vidaurri se mantiene en su posición y no hay ninguna posibilidad de arreglo. Entonces, desde esos momentos,
no había ninguna posibilidad de entendimiento entre Vidaurri y Benito Juárez. Y eso se vuelve mucho más preocupante para Juárez, porque son también los momentos en que algunos generales, sobre Jesús González Ortega, uno de ellos, ya alegan que el tiempo para el cual había sido electo Benito Juárez se había concluido, a pesar de que Juárez, cuando sale en su peregrinaje hacia el norte, antes de iniciar esa marcha hacia el norte, había pedido al Congreso de la Unión poderes extraordinarios, poderes que está violentado por una serie de desórdenes propios de un país que recién nace a la vida independiente, como es el caso de nuestro país. Contaba con un ejército bastante corrupto en esos momentos. Carencia de dinero por todos lados, porque vivía del préstamo, porque México nace en realidad para poder subsistir. Con partidos políticos todavía no muy bien delineados, ni muy bien definidos, aunque ya hablamos de los liberales y los conservadores. Es esta época de la vida independiente de México a la restauración de la República, lo que los historiadores, algunos historiadores llaman la época de la anarquía. O sea, el término lo dice todo. Un México que se encuentra, decíamos, totalmente parcelado y que da origen o propicia la aparición de grupos económicos bastante influyentes en la vida política nacional, como es el caso aquí en nuestro estado de Santiago Vidal, o Terrazas en Chihuahua, que no obedecen de ninguna manera ninguna política nacional, con carencia de transportes en gran forma, que no dificulta mucho someter al control los distintos desórdenes que se daban en ese momento, pero también con un país bastante atrasado todavía para estos momentos, entre el 21 y el 67. Un país donde apenas el ferrocarril estaría por iniciarse en unos cuantos años más. Y el ferrocarril era en esos momentos sinónimo de progreso. Y México se articulaba al mercado internacional de manera bastante deforme. Es días con días cuando se va a articular la economía